Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo un invitado que nos va a ayudar a tratar un tema bien importante en los tiempos que estamos viviendo ahora con la crisis del coronavirus y claramente no va a ser la última, así que va a ser un tema súper importante. Él es Cristian Godoy Carter. Ingeniero comercial, diplomado en marketing industrial, en gestión de retail y también en gobierno corporativo. Se ha desempeñado como director ejecutivo, gerente general, gerente comercial y también de exportaciones de varias empresas importantes y se ha destacado en crear y desarrollar mercados. Y gracias a esa tremenda experiencia y de la cual nos va a contar un poco más, hoy día vamos a tratar con él un tema súper importante que tiene que ver con cómo encontrar oportunidades en tiempos de crisis. Hola, Cristian. Hola Alexis, muchas gracias por invitarme a tu excelente programa. Muchas gracias. Cristian, entremos de lleno en materia. Estamos viviendo un tiempo complicado por la crisis que estamos viviendo. Un empresario, ¿cómo parte buscando oportunidades en vez de lamentarse por las dificultades que está viviendo? Hoy en día, mira, junto con el estallido social o como se llame, ya nos enfrentamos a un primer desafío y ahora este tema del coronavirus nos enfrenta a otro más importante. Eh, lo primero que yo te diría es que nos cambia el paradigma de cómo hacemos nuestros budgets o nuestros pronósticos comerciales o de venta. Generalmente, ¿qué es lo que hacíamos todos en las compañías? Mirábamos el histórico, le aplicábamos un delta, ¿cierto?, de De crecimiento, crecimiento, y ese es el presupuesto del próximo año. y es el presupuesto del próximo año, y básicamente cuánto era la proyección del PGB, o para si era ya un poco más inteligente, ver tu industria en el INE en forma específica, es decir, voy a crecer por sobre lo que crezco en mi industria, porque hay algunos que ni siquiera ven eso, digamos, después dicen crecí, pero puede ser que su industria haya crecido más, y al final eso es decrecer. Ese es como la forma en nos juntábamos, ¿cierto? Dependiendo del presupuesto de cada compañía, o en la oficina, o en un club de campo, o nos íbamos al sur y pasábamos unos días estupendos. Eh, Eso, si bien ya acabó hace tiempo, ¿cierto? Hoy en día se nota mucho más, porque las realidades ya no son, no se va a repetir la historia de antes del 18 de octubre del 2019 para proyectar. Y hoy día con coronavirus, donde está en juego desde la globalización o un montón de cambios de cómo están las ciudades segregadas, de cómo va a ser el tema mañana. Esto nos pone de frente, chocando con un vidrio, son vidrios translúcidos, pero muy gruesos, y que uno no los ve y se pega de pronto en, en, en la nariz, ¿cierto? Y un golpe tremendo, nos pone este escenario de ahora. Hace tiempo ya lo que deberíamos hacer para planificar el futuro es cuál es mi empresa, cómo es mi empresa en el 2030, o deponiendo el escenario el 2025. ¿Cuál es mi empresa? ¿Cómo va a ser mi empresa? En virtud de cómo va a ser la sociedad, cómo van a ser los mercados, cómo va a ser el mundo en el 2025, en el 2030. Sugiero el 2030, si no, siempre nos vamos a quedar corto de imaginación. Por lo menos en el 2030 uno tiene un poco más de imaginación. Y después de eso, ¿cómo llego del presente y con mi pasado, porque evidentemente mi pasado, cómo trazo la línea, mi hoja de ruta entre el presente y ese futuro que me imaginé en 2030? Así se debieran construir los budgets, más de que cuánto es el crecimiento histórico que he tenido, eh,
qué número le pongo de tal forma que no lo encuentren muy poco, pero no les voy a dar mucho porque si no me van a estrujar, etcétera, los pensamientos típicos de un ejecutivo a cargo de una administración. Mira, lo que estás diciendo es como música para mis oídos, porque justamente como hemos estado planteando nosotros que hay que hacerlo, a esa imagen que tú hablas de varios años más, nosotros le llamamos el norte de la empresa. Nosotros sugerimos no hacerlo a tan largo plazo porque cuando es muy lejos como que se ve tan lejano que uno dice, bueno, más adelante me voy a preocupar de hacer las iniciativas que hay que hacer. Pero efectivamente es imaginarse la empresa y después construir las iniciativas que nosotros llamamos el RIE, el Roadmap de Iniciativas Estratégicas que nos va a llevar del punto actual a ese norte de la empresa en X años más. Pero la pregunta, Cristian, y quizás llevándote a un poco más de corto plazo, cuando estamos viendo cambios como el que estamos viendo ahora, en donde hay cambios de paradigma, donde están cayendo supuestos bien importantes, ¿cómo lo hace un empresario para, para no quedarse en todas las malas noticias y ir detrás de las oportunidades? Bueno, un empresario tiene una característica tremenda. En algún día rompió fronteras, fue capaz de crear un negocio y estabilizarlo. Y es como dicen, los jóvenes son revolucionarios y después de viejos se transforman en conservadores. El problema es que todos los empresarios fueron revolucionarios y lo importante es que, a diferencia de uno que va a morir, su empresa o su negocio, la idea es que se proyecten a largo plazo y que nunca muera. Ujú. Entonces, nunca tiene que dejar de ser revolucionario y no tiene que permitir que el tema etario que lo afecte a él, ¿cierto? También lo afecta a la empresa. Entonces, ojalá no transforme su empresa en una empresa conservadora. Ejemplo del mercado local tenemos a don Horst Polman, de que aparte de tener un hijo recién, sigue siendo un revolucionario, un arriesgado, y a muchos tendrán varias críticas respecto a su tema de administración, pero lo que nadie puede negar es que él siempre está creando y haciendo empresas. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es que en estos tiempos de crisis, sobre todo en la sociedad chilena, donde somos muy cautos, eh, es ver cómo lograr los efectos de productividad que vamos a todos querer buscar, pero en términos relativos, es decir, que hoy en día la mejor palanca de reducción de costos siempre van a ser tener mejores ventas y mejores ingresos. La mejor forma de poder pagar nuestras deudas es generar mejores flujos. La mejor forma de que la productividad marginal del trabajo disminuya dentro de mi empresa es teniendo más ventas y generando mercado. Desgraciadamente somos muy seguidores a veces y se nos olvidan, ¿cierto? Cuando hablamos de transformación digital, por dar un ejemplo, hablamos de comprar un nuevo software, estar ahora como estamos nosotros en Zoom o ver los trabajos en Trello o en Asana, pero la verdadera transformación digital es una transformación desde el tema de la propuesta de valor que nos permita hacer de que la facturación de la empresa, ¿cierto?, sea cada vez más significativa, dividida por la cantidad de cabezas que trabajan en nuestra empresa. ¿Cómo hago de que de $50.000 anuales de un trabajador me produzcan, no sé, 100.000? Y esa transformación que implica un cambio en los procesos o en ver los mercados, ¿cierto? Cómo lo hago y lo empiezo a aplicar desde ya. Inclusive en estas circunstancias donde todos se recogen, eh, hay oportunidades para las personas dependiendo de su fortaleza. Hay algunos que tienen fortaleza financiera, otros fortaleza de management, etcétera, las aprovechen al máximo. Pero Más que vamos súper práctico, Cristiano. Hoy día, da la situación hoy día. ¿Qué le dirías tú a un empresario que haga qué?
cómo avanza en torno a identificar primero estas oportunidades? ¿Qué crees tú que debería hacer? Todos los empresarios que estén ¿cómo se llama?, holgados financieramente, es el minuto de actuar y penetrar su empresa. Por ejemplo, si yo estuviera atendiendo a un mercado B2C, ¿cierto? Ujú. Y dispongo de recursos, tengo las vacas, esos 7 años de vacas gordas Ujú. guardados, ¿cierto? Estoy con Eh, espalda. más que nunca y con espalda, invertiría en publicidad, lo que todos no están haciendo, y trataría de poner mi marca y ser muy agresivo, y dar muy buenas negociaciones a los canales, si estoy a través de ellos, para que tenga presencia mi marca, tomar la mayor cobertura posible, cosa que después de un tiempo esa distancia sea insuperable con los otros players que van a estar recogidos o con menos inventario. O sea, aumentar la apuesta, dices tú, ponerle ahí más carne a la parrilla. Así es. Ejemplo, miremos hacia atrás. En un mercado supuestamente bollante, y los players cómodos y recogidos, un Entel, un Claro, la telefonía móvil, ¿cierto? Entra un player nuevo, WOM, y WOM define de que su estrategia de negocio es para, en vez de, como otros players que entraron en ese minuto también, ¿cierto? Como Virgin Mobile, donde podrían haber ido, o BTR, por un pedacito de mercado y tratar de sacar y desnatar esa vaquita como siempre queremos, con resultados rapiditos, o ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo, en vez de querer un nicho de mercado, quiero a todos los wones, y con 1 millón, y mi meta va a ser tener 1 millón de suscriptores, ¿cierto? Todos un poco riéndose porque Nextel no tenía antenas, y la única forma de lograr esa meta de suscriptores era comprarle a las grandes compañías, ¿cierto?, ese tráfico de pasada que en ese minuto se cobraban. Y entonces, más que reaccionar, dijeron, aquí tenemos a alguien que nos va a pagar por el tráfico de pasada. Y cuando WOM sale con tarifas muy baratas, es decir, donde vendía más barato de lo que les cobraba Entel o Movistar o Claro por las conexiones y usar sus antenas, ellos estaban todos muy contentos y se reían, y un extranjero más que llega acá y que nos va a agrandar la torta. Ujú. Bueno, después logran el 1 millón y 2 millones, ¿cierto? Y pasa a ser WOM el principal cliente de Entel, Claro, Movistar en el uso de su antena, y después ya WOM fija las tarifas. Y hoy día se transforma con 6 millones de escritos y perdiendo plata durante todo este periodo de tiempo, pero el año 2019, con crisis y todo, saca sus resultados positivos y tiene el mayor target de mercado. Ellos se fijaron su norte, como dices tú, desde un principio, y que iban a cambiar el estándar de las comunicaciones, y lo cambiaron con estándares de otras industrias, ¿cierto?, donde entregaban toda una cantidad de servicios que antes querían desnatarlos lentamente, los entregaron como un pack a bajo precio, y pensando inmediatamente que iban a ser una compañía masiva, y se imaginaron con 2 millones de usuarios, no se imaginaron con 50.000, No con el, etcétera. el marginal, sino que fueron por el sueño completo, ¿no? Y se Así es. fijaron una meta y fueron detrás de eso. Ahora, Cristian, eso, tú dices, aumentar la apuesta y hace sentido. De hecho, con un cliente nuestro, justamente estamos haciendo eso. Pero la realidad, y tú trabajaste con varias empresas también medianas, de algunas decenas de millones de dólares en venta, es que muchas de ellas trabajan con flujo de caja bastante ajustado. Entonces, en tiempos de crisis, es bien arriesgado, es un todo o nada. Si es que le sale mal, pueden morir en el intento. ¿Qué le dirías tú a un empresario que no tiene la espalda para hacer una apuesta más grande? Por ese sentido, tú dices, hoy en crisis se abren oportunidades, hay negociaciones interesantes que se pueden hacer, hay empresas que
que se pueden comprar a precios que quizás antes no eran alcanzables, hoy día sí. En algún episodio hablábamos, incluso hay talento que probablemente va a poder captar que antes no podías captar. Hay oportunidades definitivamente en ese ámbito, pero cuando estás apretado de flujo, ¿cómo lo haces para detectar oportunidades en estos tiempos de crisis? Bueno, ya voy de lleno a la segunda opción, ¿cierto? Cuál es mi oportunidad si es que no tengo esas espaldas? Es súper importante, los budgets generalmente también son abordados de manera bastante sencilla, en un estado de resultados sencillo, proyectado, pero lo más importante de un budget son los movimientos de las cuentas del balance. Cómo, ¿cierto?, mis incrementos en venta me van a implicar un aumento en las cuentas por cobrar que tengo que financiar, ¿cierto? Cómo me van a implicar mis inventarios en tránsito, los aumentos, la rotación de inventario, etcétera, etcétera. Entonces, las proyecciones de estos budgets de resultados tienen que ir acompañados de las proyecciones de las cuentas del balance para ver cuánto me va a costar, y el Excel da mucho, digamos, pero tener una idea clara de cuánto me va a costar y si tengo las posibilidades para abordar ese crecimiento o esa apuesta en términos de caja o de necesidad de capital de trabajo, si dispongo o no dispongo del patrimonio, Ujú. eh, si dispongo o no dispongo los niveles de deuda adecuados para poder responder en un tema de su. Entonces ya ahí entramos a temas muy específicos, pero mi patrimonio en qué se basa, en activo fijo o en cuentas del activo circulante, la calidad de mi inventario es perecible o no, etcétera, etcétera, y en virtud de eso mi financiamiento de la banca es de largo, de corto plazo, con cuánto me puedo apalancar con los bancos, etcétera, no, cada caso es muy específico, entonces evidentemente que el budget eh, también implica ser bajado con cuántas personas voy a trabajar y con hitos. No es este crecimiento, como te digo, del 10%, porque también tiene que ser bien mesurado. Si yo no tengo, yendo a la otra parte, si no tengo, ¿cómo se llama?, posibilidades de flujo, estoy restringido, estoy con mis niveles de endeudamiento súper acotados o quizás estoy muy apalancado, tengo que, este tipo, también hay un tipo de oportunidades para hacer negociación, aprovechar de hacer por las circunstancias que se están dando. Ya vimos cómo el Banco Central bajó la tasa de interés a un punto, ¿cierto? Van a haber flexibilizaciones, etcétera. Entonces, lo primero en una compañía que estuviera con problemas financieros y que tiene que enfrentar este desafío comercial es tratar de estructurarse de la mejor forma para poder afrontar las oportunidades que puedan tener en su mercado. Sin duda que gran parte de las oportunidades van a pasar por tratar de digitalizar o lograr negocios en plataformas e-commerce, inclusive en el B2B. Mucha gente dice, no, si esto es solo para el B2C, no, en el B2B hay muchas oportunidades en el cierre de negocios y tratar de maximizar su oferta a través de Internet, que le va a costar más barato, y ver qué valor agregado se puede capturar de otras industrias. Yo diría que eso es súper importante. A ver, La cuéntame, receta mágica para todo es muy difícil. cuando estás hablando de otra industria, ¿a qué te refieres? A veces nosotros estamos y vemos que hay comportamientos, ¿cierto?, de otras industrias que son interesantes para rescatar la propia, ¿no? Generalmente la miopía es que si yo estoy en la industria de los alimentos, ¿cierto?, veo a todos los players de alimentos, pero de repente pueden haber players de entretención, ¿cierto?, que me pueden permitir sacar conceptos que los puedo aplicar a mi industria. Por El caso, ejemplo, para ejemplificarlo más y que la gente lo pueda entender fácilmente,
El caso de Circo du Soleil. Circo du Soleil, ¿cierto? Un circo, un espectáculo circense, que toma algunos temas de los circos, las industrias tradicionales, pero el tema de los circos tradicionales tenían animales, ¿cierto? De mascotas, tigres, elefantes, etcétera, lo cual ya en los tiempos de hoy, no, aparte de ser caro, no genera mucho a nadie ver a los animales siendo maltratados. Las butacas o el tipo de instalaciones era bastante poco precario. Y además habían bastantes artistas que eran el Gran Mago, el Tony Caluga, etcétera, que eran bastante caros y un negocio además estival. Ellos llegan y dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer vamos a mirar y vamos a hacer como Broadway, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a sacar los animales, vamos a poner no una carpa precaria, ¿cierto? Igual voy a poner una carpa y voy a estar en un sitio oriazo, pero de primer nivel, con tickets mucho más caros, y van a mirar la gente una obra de teatro con artistas circenses. Entonces toman aspectos de otras industrias, ¿cierto? Fomentan y le dan una amplitud en el tiempo que puede venir en cualquier momento del año un Circo du Soleil, ¿cierto? Y dar una obra donde es más cara, pero sus costos directos son más baratos. Generalmente nosotros tenemos la idea de las tres estrategias de negocio, ¿cierto? Que es el líder en costo, o, ¿cierto? O diferenciación o llave en mano. Y generalmente es que si tú eras líder en costo, tenías que ver mercados masivos y poco margen. Diferenciación, ibas haciendo un tema de nicho y te permitía sacar mayor margen, o también ya en mano, ya full service, mercaditos cortos y con alto margen. Pero a veces se puede tener alto margen y bajos costos. Claro. Y buscar cosas de otras industrias. Y Cristian, y en términos prácticos, ¿cómo lo debería hacer un empresario para mirar otra industria? ¿Es un tema de estar conversando con más gente? Es de ir a estudiar? ¿Cómo se sale del paradigma en que uno está metido? Yo me pregunto, ¿cuántos de los empresarios tienen eh, punteados los atributos funcionales o emocionales, ¿cierto?, que, eh, que pueden delimitar de su industria con los cuales están compitiendo hoy y con los cuales están compitiendo sus competidores. Y esos atributos dimensionados de una escala de 1 a 7 o de 1 a 10, dependiendo como quieran, y hacer ese benchmark. Lo primero es hacer ese primer análisis, es decir, hoy día mi propuesta de valor está compuesta de estos 7 ítems, 5, 6 ítems, ¿cierto? Y a nivel de industria, el puntaje de ese atributo en mi empresa vale tanto y mis competidores valen tanto. Lo, lo primero es, cuando uno lo racionaliza y lo grafica, es decir, bueno, ¿y por qué me están comprando de partida? Porque lo lógico es que yo debería tener en alguno de ese listado algo muy diferente a mi competencia. Y si no es muy diferente, al final me están comprando por cobertura o porque Dios es grande, porque a veces ni siquiera que ahí hay una diferencia importante con mi propuesta de valor con respecto a los otros. Entonces, eso es la primera fase. Saber describir entonces cuáles son los puntos claves de la propuesta de valor. Ese sería como el Exacto. primer paso. Y de mis competidores. Y evaluarlos con respecto a mis competidores, ¿cierto? Ya, Así supongamos que es. lo tengo claro. Suponte que, no sé, yo soy una empresa de retail y tengo que uno de los elementos más importantes es que tengo alto diseño en mis productos a bajo precio o la calidad del diseño. ¿Cómo sigues? Cómo está mi competencia, porque hay otras competencias que también tienen alto diseño con bajos niveles de precio ¿Ya? y me tengo que diferenciar de ellos. ¿Qué es lo que puedo ofrecer distinto y que puedo aprovechar de otro mercado? Porque hay cosas que, perdón, y se me olvidó una parte. Segundo, pregúntale a tus clientes o al mercado cómo valoran esos atributos, qué tan importantes son para ellos, porque quizás estoy sobreinvirtiendo
en atributos, ¿cierto?, que no son importantes para mi, para mis clientes. Eso no es menor, digamos, porque yo puedo hacer imagínate que estoy haciendo de una escala 10, que el diseño, el ejemplo que tú me estás diciendo, yo estoy en 10 puntos y mis clientes en realidad lo que esperan No de lo diseño valoran. es 5. Claro. Entonces significa que estoy sobreinvirtiendo en ese Okay. punto. Y puede ser, te voy a decir una estupidez, que lo que valoren realmente es la durabilidad. Porque Perfectamente. entonces, de repente yo podría estar con 4 puntos en diseño y estar en 10 puntos en durabilidad, porque mi otro competidor va a estar en la misma pelea mío, porque es lo que nos lleva día a día, cuántos modelos sacamos nuevos por temporada, ¿cierto? Si fuera un negocio de moda, y en realidad no nos damos cuenta de que lo que realmente anda buscando la gente es la durabilidad. Entonces, primero entender lo que tú estás diciendo, entender cuáles son los puntos claves de mi propuesta de valor. Segundo, compararlos con respecto a mi competencia. Tercero, chequear de que efectivamente sea así. O sea, tú estás hablando de conocer realmente, conocerte a ti mismo, en definitiva, como empresa. Ahora, ¿cómo incorporas tú el concepto de las otras industrias? ¿Cómo haces ese upgrade para traer ideas de afuera para fortalecer la propuesta de valor? Ahí la verdad que es súper importante y algo que se pierde es ser curioso. Dicen, hoy en día tenemos todas las respuestas en Internet, todas. Lo que falta son buenas preguntas. Buenas preguntas. Entonces, ahí hay que contratar a los consultores, ¿no? No, pero en general, eh, eh, creo que más que nunca las personas que manejan las empresas tienen que estar metidos independientemente de sus negocios, tienen que estar leyendo y inmersos en todos los ámbitos de la vida en general. No podemos tener solo un tecnócrata o un técnico de tu ámbito específico. Tenemos que estar culturizándonos o cultivándonos en todos los ámbitos. Y ahí es donde aparecen las oportunidades. Yo te diría que en general hay que ver, si yo tuviera que aconsejar a alguien, industrias de procesos productivos o de búsqueda semejantes. Entonces, si es una industria comercializadora de productos e importadora, tratar de ver, sacar otras industrias que también basen sus procesos en los mismos ámbitos. Una industria química puede ser una importadora, ¿cierto? De productos de Oriente, como lo puede ser una ¿cómo se llama?, empresa de moda. Entonces, de pronto, para una industria química, puedes buscar oportunidades en métodos, ¿cierto?, que llega a una industria de moda a los clientes. Claro. Eh, Bueno, de hecho locura. siguiendo lo que dices tú, y creo entender el punto que estás haciendo, que tiene que ver con convertirse en un mejor observador de lo que está pasando alrededor. Y en ese sentido, yo particularmente me hago la pregunta, bueno, cuando veo algo interesante, de algo nada que ver, me pregunto, bueno, ¿cómo esto se podría aplicar en lo que le está pasando a alguno de mis clientes o en general en lo que nosotros hacemos con nuestros clientes? Es decir, tratar de buscar la conexión de lo que uno le llama la atención en otros ámbitos para la actividad de uno. Y quizá un poco eso es lo que estás diciendo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue el brainstorming? Hoy día dicen, no, pero es Corner Shop. ¿Qué, ¿Qué es lo que es eso? No, es muy fácil, claro, ahora que lo inventaron. Pero básicamente ellos estuvieron mirando otras industrias, ¿cierto?, de trabajo colaborativo, y una industria que tenía cero posibilidades de crecimiento. Todos los gurúes decían de que los supermercados no iban a tener penetración con el e-commerce, ¿cierto? Muy poco, 1, 2, 3%.
lo importante de las visitas, de repetir la visita semanal. Podemos tener muchas publicaciones al respecto, y viene Corner Shop y cambia los métodos de compra, o sea, tanto así de que Walmart se planteó cuando estuvo en algún tiempo en posesión de Corner Shop, de tener tiendas ciegas, solamente para que los shoppers fueran a comprar y poder hacer, ¿cierto?, a un cliente e-commerce. Entonces, como desde un tema omnicanal, donde el robot, entre comillas, era el shopper, porque era capaz de comunicarse y hacer los reemplazos cuando correspondía, y trasladar con un servicio muy expedito y customizado la mercadería, y cómo Corner Shop se remunera más que pensando en cobrarle eso al cliente final, en los rebates que pueda alcanzar con el supermercado, donde cada vez empieza a ser un cliente más importante. Demuestra de que hay cosas que están metidas en las industrias y que ellos supieron aprovecharlas. Las compras por mayor, rebate, participaciones. Y hoy en día vemos como Uber ve de que el tema final, ¿cierto?, que era el traslado con la renta de automóviles, es cómo le doy flujo a mis conductores metiéndose a un corner shop. Y todo de una industria de que no tenía ninguna posibilidad de crecer. Súper interesante. Cristian, muy interesante. Hablamos hoy día de la importancia de tener un norte para construir la empresa del futuro y no estar construyéndola a partir del pasado, simplemente aplicándole un porcentaje de crecimiento al budget. Hablamos también de, en tiempos de crisis, cómo están las oportunidades si uno tiene la espalda, si lo pillo ahora con cierta caja, de aumentar la apuesta. Esto es como en la bolsa que está cayendo, porque la mayoría es vendedor. Bueno, hoy día los que entran, los que van a entrar en estos días son los que van a ganar más probablemente en el tiempo, ¿no? Ir contra la corriente en términos de aprovechar la oportunidad. También comentaste sobre mirar el balance y ver otras oportunidades mismo de cómo mejorar en términos de negociaciones y otras cosas. Y súper importante, cómo fortalecer la propuesta de valor, primero conociéndola y segundo tomando ejemplos y aprendizajes de otras industrias para incorporarla en la de uno. Entonces son todas recomendaciones para aprovechar oportunidades en tiempos de crisis y esperemos que de esta salgamos todos fortalecidos, ¿no, Cristian? Así es, esperemos que sí. Yo te diría que en macro tendencia recordar el tema que también dentro de la parte empresarial, este mundo de la sustentabilidad que se entra con toda la fuerza, muchos se quejan de que la sustentabilidad los clientes o los choppers chilenos no la pagan. El desafío no es ese, el desafío es que los que no son sustentables van a quedar fuera de juego. Claro. No piensen de que van a, como, que injusto esto que me pidan que sea sustentable o cada vez más orgánico y no me lo paguen como en Estados Unidos. No, claro, va a quedar fuera de juego. Pasó a ser parte de las condiciones básicas, son higiénicas hoy día, ¿no? Cristian, y el otro tema, antes de despedirme, sí, los superhumanos, que ahora estamos viendo el coronavirus y que uno de los temas de riesgo son los adultos mayores, y vemos que hay muchos adultos mayores. Bueno, los superhumanos, nos vemos de que nos vamos a morir y no sentimos la muerte como algo que próximo. Tenemos esperanza de vida 90 o más años, entonces ahí hay un efecto súper importante, porque hoy en día al no tener fecha de vencimiento, por así decirlo, no sentirla, nos permite cada vez más proyectar nuestra vida de consumo laboral y apropiarnos de estilos de vida más que de temas etarios. Con eso entonces cerramos hoy día. Te doy muchas gracias, Cristian, por haber estado conmigo y espero que sigamos conversando en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexis. Hasta luego. Hasta luego.